Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da al abrir este altar a través del cual vamos a estar impartiendo estas clases bíblicas, Señor, esta clase acerca de la palabra de verdad del nuevo pacto. Gracias, Señor. Bendice a nuestra pastora, hermana Laura. Dios te bendiga con toda bendición aquí en lugares celestiales, que tiene a bien llevarnos por el camino de la verdad en esta clase que estaremos impartiendo en el día de hoy. Bienvenidos todos. Recuerden que pueden compartir y suscribirse a nuestro canal CISA La Verdad TV para que podamos seguir compartiendo y llegando a más personas la clase que estamos impartiendo, la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amado. Laura, bienvenida. Tu pueblo te espera. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos en esta noche, en este día, con la explicación de el capítulo 7 del libro a los Hebreos. Recordemos que estamos hablando de un sacerdocio celestial, donde el escritor a los Hebreos hace un paréntesis especial durante los capítulos 7, 8 y 9 para explicar tanto a la iglesia de ese entonces como a la iglesia de hoy acerca del sacerdocio celestial, acerca del linaje del cual es el sacerdocio de Jesucristo, porque este sacerdocio rompe con lo que son las tradiciones del judaísmo y se necesitaba que la iglesia de Hebreo, esta iglesia primitiva, interiorizara estas verdades. Y hoy también es necesario que la iglesia como tal pueda reconocer y pueda avalar lo que es el sacerdocio de Jesucristo, que nosotros ahora tenemos un intercesor, no solo es un mediador, sino alguien que dice que penetró los cielos, que rompió el velo, que atravesó el velo para como precursor, para que hoy nosotros le podamos seguir. Y vemos que a partir de Hebreos 7, versículo 11, que fue donde quedamos la semana pasada, habla de la necesidad de un nuevo sacerdocio, porque dice el escritor, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? ¿Por qué haría Dios una orden distinta de sacerdocio mostrado por Melquisedec? Si el sacerdocio levítico hubiese sido totalmente suficiente, hubiese sido perfecto, si la perfección al pueblo, si la relación del pueblo con Dios y esa reconciliación se hubiese dado con ese viejo pacto y bajo ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría de que hubiese otro sacerdocio? Lo que el escritor le está describiendo a los hebreos. El simple hecho de que Dios describa a un sacerdote según el orden de Melquisedec muestra que había algo que hacía falta en el sacerdocio según la orden de Aarón, porque bajo este sacerdocio fue que se recibió la ley. El sacerdocio levítico es ese sacerdocio asociado a la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. Entonces, antes de que se instaurara lo que es el sacerdocio levítico, fue el sacerdocio bajo el orden o bajo la línea de Melquisedec. En el versículo 12 nos dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, el sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Así que, de manera, dice el autor, que si cambia el sacerdocio, debemos anticipar ahora que va a haber un cambio de estatuto. En lugar de la ley que se tiene, se va a proceder a un cambio a la ley. Y continúa diciendo, de acuerdo a la ley mosaica, Jesús no podría ser sacerdote. Él es de la tribu equivocada. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente, que hemos hablado anteriormente, que solo había una familia, una tribu de la cual servían los sacerdotes y que Jesús no pertenecía a esta tribu. Entonces, la declaración de Dios de que el Mesías pertenece a otra orden del sacerdocio, pues abre esa posibilidad de que hay un nuevo sacerdocio, ahora hay una nueva estatuto, hay un nuevo pacto. Y en el versículo 15 al 17 continúa diciendo, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces, habla de que no fue constituido conforme a la ley, conforme al mandamiento, conforme a la descendencia. El sacerdocio de Jesús no está basado en una herencia. El sacerdocio de Jesús no está basado en la ley. Fue constituido, dice, por el poder indestructible de Dios. El poder indestructible de Dios. Es un sacerdocio ahora que es celestial, que es incorruptible. Tú eres sacerdote para siempre y es un sacerdocio eterno que no tiene fin, porque en la antigua práctica sacerdotal los sacerdotes naturalmente morían y eran sustituidos por otros sacerdotes y se iban pasando la línea sacerdotal. Pero cuando se establece a Jesucristo como nuestro sacerdote, se dice que fue puesto una vez y para siempre. Esto podía ser dicho del Mesías, que era el sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Nunca se pudo haber dicho de los sacerdotes de acuerdo a la orden de Aarón, porque recordemos que era un sacerdocio terrenal, natural. Ninguno de ellos tenía el poder de la vida indestructible, como está declarando este versículo que está en Cristo Jesús. Cada ellos servía en el altar por un tiempo limitado como sacerdote. Y el sacerdocio era limitado a su propia vida útil como seres humanos. En Mateo 27:1 dice, venid a la mañana todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entre aquellos que conspiraron para dar muerte a Jesús, habían sacerdotes de la orden de Aarón, pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, le mostró que él era superior cuando triunfó sobre la muerte. Aquí vemos en el Evangelio de Mateo, donde está declarando que aún lo del linaje sacerdotal de Aarón estuvieron allí para señalarle, para juzgarle, buscando consejo para condenarle, para conspirar contra Jesús, y que se declaraba en ese momento que Jesús había sido constituido bajo una línea de vida indestructible y que había mostrado que era superior a cualquier otro sacerdote porque triunfó sobre la muerte, y que hasta ese momento ningún sacerdote había sobrevivido, había vencido la muerte, había pagado el precio por el pecado y que no habían resucitado, y que Jesús al resucitar vence la muerte, y esto hace que se convierta en un sacerdote para siempre. La ley es anulada como medio para establecer nuestra relación y nuestra accesibilidad hacia Dios. Entonces, cuando entra el nuevo sacerdocio, entran nuevos estatutos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Estoy leyendo Hebreos 7, 18, 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, ya que la ley no llevó nada a la perfección, como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. O sea, está diciendo, existe una gran diferencia entre la manera en que Dios nos trajo a Cristo y la manera que nosotros nos acercamos a Él para servirle. Dice que todo lo que la práctica anterior había quedado
abrogada, había quedado abolida, había quedado anulada. Dice que ser traído por Dios a Cristo ahora nos da vida eterna y salvación. Seguir a Cristo en el servicio es lo que hace que nosotros nos podamos constituir en verdaderos discípulos. Ahora dice que somos atraídos hacia Él, tenemos una nueva esperanza y que por esa esperanza, por lo que Cristo hizo, dice, hemos sido acercados a Dios. Vemos lo que nos dice Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Está hablando que fuimos llamados o introduce una esperanza mejor. Y por esta esperanza, por lo que Cristo hizo, dice que el Padre nos atrae y es a través de Jesús. A través de Jesús llegamos nosotros al Padre y que ninguno puede acercarse si el Padre primeramente no lo escoge en Cristo Jesús. En su debilidad e ineficiencia, dice que la ley no pudo perfeccionar nada, que recordemos que se habían hecho ya unos ritos totalmente monótonos, mecánicos, religiosos, que no hacían que las personas se apartaran del pecado y de su vana manera de vivir. Aunque la ley establecía estándares de perfecto para con Dios, de cosas que debían cumplir para Dios, las personas no podían cumplirla. Por tanto, la ley era valiosa porque mostraba como esos ciertos puntos y ellos intentaban acercarse a Dios con esos sacrificios cada año, pero no fue hecho con el propósito de ser la base para caminar con Dios. Recordemos que la ley fue sombra y figura de lo que Dios tenía planeado para su pueblo. Entonces, marcaba algunos estándares de poder cumplir con Dios. Y por eso dice que ahora que se llega el cumplimiento de los tiempos, que se manifiesta la nueva esperanza, una mejor esperanza, es que ya no es necesario seguir caminando, seguir utilizando esos estándares para alcanzar, para llegar a Dios, para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la ley era débil, era ineficaz. Entonces, en cuanto a salvación, en cuanto a separarnos del pecado, la ley es ineficiente, es débil. La ley lo que hace es que le daba un diagnóstico de los problemas que tenían las personas. Entonces, lo cual es esencial saber su condición. Pero la ley no le daba realmente lo que era la cura para el pecado. Solo Jesús puede venir y salvar y quitar de en medio completamente el pecado. Entonces, la ley establecía estándares de conducta, de comportamiento, práctica religiosa para buscar caminar en relación con Dios, pero era imperfecta. Cuando viene Cristo, se muestra verdaderamente a través de cuál sacrificio, cuál es la manera, cuál es la forma que Dios ha establecido para que seamos reconciliados con Él. En Jesús tenemos, dice la palabra, una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Antes se acercaban a Dios y recordemos que se le está hablando al pueblo de hebreo que buscaban ese acercamiento a Dios a través de los rituales. Pero ahora dice, tenemos una esperanza que es mucho mejor. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, podemos acercarnos a Dios y ya no solamente tener a Dios y servirle, sino que ahora somos su morada. Entonces, el apóstol le estaba diciendo, el escritor a los hebreos le estaba diciendo, están equivocados si quieren regresar a construir una vida cristiana a través de la ley. Por tanto,
esa ley ahora se anula, en el sentido de que ya no es el principio que debe dominar la vida de un cristiano. La ley no te da una mejor esperanza, la ley no te acerca a Dios, la ley no te da esa forma, esa gracia que fue dada a través de Jesucristo. Pero hay muchos cristianos en una relación legal con Dios, que en vez de una relación de gracia, buscan esa relación legal de cómo alcanzo favor y misericordia, qué parte aporto yo. Y recordemos que la salvación no depende ni de usted ni de mí, no depende de nosotros. La salvación, el único responsable y autor de nuestra salvación es Cristo Jesús y el sacrificio de sangre que hizo en la cruz del Calvario. Entonces le está diciendo, ya no es necesario tener una relación legal con Dios, de usted va a cumplir ciertos estándares y se le va a dar santidad, se le va a dar salvación. No, ya Cristo lo dio por gracia, gratuitamente. Todo el que se acerca a él, dice todo el que el Padre, decía anteriormente en Juan 6:44, que solo el que el Padre atrajese hacia él iba a venir a él. Entonces, el Padre atrae a través de Jesús a lo que han de ser salvos. Aunque la ley llevó una función sumamente valiosa, su debilidad principal fue que no podía dar vida ni vitalidad a aquella persona que la guardaba, mucho menos aquellos que no lo hacían. De hecho, su función no era dar fuerza, sino, como le decía, marcar los estándares de conducta en los cuales el hombre podía medir su propio estatus moral. Esos son los estándares de conducta. Recordemos que era una serie de conducta que el pueblo tenía que emitir. Y en más de una ocasión el Señor le decía, si guardareis mi mandamiento, si guardareis mis estatutos, si hacen esto, hacen aquello. Entonces se habían enfocado en una práctica que era por las obras que ellos hacían, se relacionaban con Dios de manera legal. Ahora se le está enseñando que ya esa práctica quedó abolida, quedó abrogada, quedó anulada y que eso cambia cuando entramos al conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el propósito de la ley? El autor llega a la misma conclusión que Pablo en Gálatas 3:19 leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada purificara la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinado bajo la ley y encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Venida la fe, venido Cristo, ya no estábamos bajo la ley. En Gálatas, Pablo le muestra a los lectores la ley como un tutor que nos lleva a Jesús, alguien que enseñó, decía que era sombra, que era figura. En hebreo, la ley es asociada con un sacerdocio que fue hecho obsoleto por un sacerdocio superior. Pero nosotros tenemos, dice, una mejor esperanza y nos acercamos a Dios a través de un mejor sacerdocio y un sumo sacerdote. Nuestra esperanza está en Jesús y no en la ley de Moisés. Está reiterando el escritor. Por lo que cualquiera que restaure el sacerdocio arónico o reanude el sacrificio levítico, se rehúsa, se niega a reconocer el sacerdocio superior y el sacrificio máximo de Jesús. Entonces,
la superioridad de nuestro sumo sacerdote. Continúa, después que le habla, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué existió la ley? ¿Por qué Dios la estableció? Estos fueron los estándares de conducta. Era un anticipo de lo que había de ser. Era preparando al pueblo como una sombra, como una figura hasta que viniera Cristo. Y ya se cumplió el propósito de la ley, esta llega hasta aquí. De ahora en adelante vamos a caminar de mano de Jesús y empieza entonces a explicarle la superioridad del sumo sacerdote Jesús. A partir del verso 20-21 dice, Jesús fue hecho sumo sacerdote por un juramento directo con Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote de la orden de Aarón era designado por herencia. Ya el hecho de nacer en esa tribu, por herencia, se le otorgaba el sacerdocio. No había ningún juramento, no había ningún llamado, sino que el hecho de ser de la tribu de Leví era designado por herencia como sacerdote. No tenía un carácter personal. Pero con Jesús dice que no fue así. Dice que Jesús fue juramentado bajo la orden de el sacerdocio de Melquisedec. Y dice que Dios selló su elección con un juramento. Aquí lo está señalando el escritor para que los creyentes de Hebreo pudieran reconocer a Jesús como un escogido por Dios, como un sellado por Dios bajo el juramento de un sacerdocio especial. Y dice que en el verso 22 Jesús es nuestra garantía de un mejor pacto. Jesús es el fiador, es la garantía. Entonces, un fiador describe a alguien que se da en garantía, se da como una seguridad de lo que se tiene que cumplir. Es una persona que podía servir de fiador para un préstamo y que alguien que pagaría la fianza para un prisionero. Jesús mismo es la garantía del nuevo pacto. Nosotros estábamos bajo condenación, teníamos la marca del pecado, teníamos la sentencia del pecado y Él fue nuestro garante para nuestra libertad. Él fue nuestro fiador. Él puso su sacrificio para que fiara nuestra libertad. En el viejo pacto tenían un mediador que era Moisés, pero no había nadie del lado del pueblo que garantizara ese pacto. No había un fiador, por lo que fallaban continuamente estaban fallando porque no había. Moisés no era escogido como garante o como fiador para que el pueblo cumpliese la ley, porque él mismo estaba en esa lucha. Los sacerdotes estaban en esa lucha. No sé si recuerda cuando hablábamos de la ceremonia que hacían los sacerdotes, que Dios le pedía a ellos que antes de presentar ofrenda y antes de presentar el sacrificio del pueblo, ellos mismos tenían que entrar en un proceso de purificación, santificación y presentar ofrenda y sacrificio para ser limpiado, para así luego poder ser mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, ellos no garantizaban nada del cumplimiento de la ley, por eso fallaban continuamente. Pero en el nuevo pacto, que dice que es un mejor pacto en Cristo Jesús, tiene un aval de nuestra parte. Por lo tanto, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Jesús, no en lo que nosotros hemos hecho, no en lo que nosotros podemos hacer. El fiador es Jesús, no somos nosotros. Por eso este no puede fallar, porque no está la responsabilidad sobre los hombros de las personas. El fiador de esa mejor esperanza está en Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. La palabra que se usa aquí cuando habla de ese nuevo pacto está hablando de un testamento en el sentido de que es la última voluntad o el testamento. El autor está intentando hacer hincapié, puntualizar en que mientras que un pacto puede ser considerado como un acuerdo que llegan dos partes, el testamento es dictado solo por el testador. Le está diciendo, aquí nosotros hemos entrado a un mejor pacto, hemos recibido
una herencia. El acuerdo bajo el cual nos encontramos nosotros con Dios a través de Jesús no es algo que nosotros hayamos negociado poniendo parte y parte. Recordemos que cuando se hacía un pacto es un acuerdo de dos personas donde cada uno aporta para ayudar al otro. En este caso, nosotros no negociamos nada con Dios. Él nos dictó por términos. Él nos dictó a nosotros los términos de ese acuerdo. Nosotros aceptamos o rechazamos esos términos. Y dice que Él nos ha escogido y nos ha sellado y nos ha llamado y nos ha llevado a Jesús. Entonces, Él dicta esos acuerdos. No es un negocio que nosotros hacemos con Dios. La superioridad de Jesús prueba que Él es digno, que Él es capaz de ser nuestra garantía, de ser nuestro aval en un mejor pacto, por lo que Él hizo. En el versículo 23 en adelante continúa hablando de un sacerdocio inmutable, que significa una salvación perpetua que no caduca. Y los otros sacerdotes, leo versículo 23 textualmente, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio, como hemos explicado anteriormente, bajo la ley de Moisés, cambiaba constantemente. Podía ser mejor un año, podía ser peor, igual como cambian los gobiernos. Mas este sacerdocio habla del sacerdocio de Jesús, que es donde el escritor quiere concientizar, es inmutable. Jesús nunca morirá y tiene un sacerdocio que es permanente y que Dios dice, juró en ese sacerdocio y que lo establecía para siempre. Jesús permanece para siempre como siervo, e incluso después de haber ascendido al cielo, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La naturaleza inmutable del sacerdocio de Jesús significa que también la salvación que ofrece es inmutable, no se mueve, no perece, no carece, pero es permanente, es segura. La mayoría de las personas leen en estos versículos y quizá dicen Jesús siempre puede salvar, pero en realidad dice que Jesús puede salvar perpetuamente. No es que siempre puede salvar, sino que salva una vez y para siempre. Puede salvar por siempre, porque Él es nuestro sumo sacerdote y la palabra dice para siempre. Él puede salvar perpetuamente a lo que por él se acercan a Dios. Esto nos dice a quienes puede salvar Jesús. Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y tienen comunión con el Padre, a quienes se acercan a Dios. Y dice que Él está a la diestra del Padre cuando completa su obra, intercediendo por lo suyo. Ciertamente esto nos da la fuerza, nos da esperanza, saber que Jesús está intercediendo, está orando por nosotros, que Él vive para interceder por su pueblo. Leemos Romanos 8, 33, 34. ¿Por qué Jesús tiene que estar siempre intercediendo por nosotros? Vea lo que dice esta palabra. Cuando estos cristianos sentían el deseo de renunciar, y vemos cuál es la posición de Jesús. Acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Qué refleja esto? Lo importante que Pablo creía que era la labor intercesora de Jesús por nosotros. Ahí él se imagina a Jesús defendiéndonos contra cualquier acusación, cualquier condena a través de su intercesión era quitada. La intercesión de Jesús significa que continuamente nos representa ante el Padre para que podamos acercarnos a través de él, para defendernos contra las acusaciones y los ataques de Satanás. Vemos en Lucas 22:31 cuando el mismo Jesús habla
de este trabajo que Él tiene como nuestro mediador, nuestro intercesor. Dijo también Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás lo has pedido para zarandearlos, pero como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, y una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Jesús ora para fortalecernos de las pruebas, ataques y acusaciones de Satanás. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Jesús está mejor calificado para ser un sumo sacerdote, mejor que cualquier otro sacerdote de la ley de Moisés. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo por la ley, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal de ser hijo de Dios. Jesús es santo, inocente, sin malicia, sin engaño, sin mancha, apartado de los pecadores. O sea, que no compartía el pecado. Jesús es muy superior al carácter personal de cualquier sacerdote terrenal. El carácter perfecto de Jesús se demuestra por dos hechos principales: por su exaltación en los cielos y por el hecho de que no necesita ofrecer primero sacrificio por su propio pecado como lo hacían los otros sacerdotes. Fue exaltado hasta los cielos y no necesitó presentar ofrenda por su pecado, porque él no conoció pecado. Bajo la ley de Moisés siempre se escogían a hombres débiles, pero Jesús es el Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre, porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Este pudo ofrecerse a sí mismo como sacrificio, como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. Jesús está perfectamente calificado para ser un sumo sacerdote para siempre por su pueblo. Y podemos ver ya para concluir lo que es un contraste entre lo que es el sacerdocio de acuerdo a la herencia levítica y el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, que es un sacerdocio espiritual. Nada era perfecto en el primer sacerdocio. En el segundo, que es en Cristo Jesús, hay una esperanza mejor. El primer sacerdocio estaba bajo la ley. El segundo sacerdocio está bajo el poder de aquel que venció la muerte. El sacerdocio levítico estaba bajo un mandamiento que era externo. Las personas externamente por religiosidad cumplían. Pero ahora se hace una administración de vida eterna a través del sacerdocio de Jesucristo. La ley restringía en el antiguo pacto, en el antiguo sacerdocio. Ahora, bajo el sacerdocio de Jesucristo, el poder permite y trae libertad. El antiguo sacerdocio era bajo una vida carnal, bajo lo terrenal. El nuevo sacerdocio es para vida eterna. El antiguo sacerdocio tenía un carácter cambiante, porque cada vez que era de acuerdo a la vida útil de la persona. En el sacerdocio de Jesús hay un carácter inmutable, que no cambia, que permanece para siempre. El antiguo sacerdocio había debilidad y improductividad, en eficiencia, en eficacia, imperfección. El nuevo sacerdocio trae reconciliación y cercanía con Dios. Por eso, tan importante, y que el escritor a los hebreos hacía tanto énfasis. Con estos últimos versículos cerramos el capítulo 7 del libro de los Hebreos. La próxima semana continuamos con el capítulo 8, que sigue hablando porque era de suma importancia que el pueblo dejara
los viejos rudimentos de la ley para querer agradar el corazón de Dios. Es necesario que hoy la iglesia, aparte todas las cosas seculares con las cuales cree puede alcanzar gracia y misericordia, puede olvidarse de sus capacidades, habilidades y talentos y reconocer que tenemos un mediador que fue precursor, que es el precursor de nuestra salvación, que pagó el precio, que nos escogió en Cristo Jesús para salvación y que nos ha sellado con esa salvación y que nosotros solamente por agradecimiento le debemos solamente adoración y tener una vida en santidad, caminando en la santidad que Él nos otorgó cuando nos selló para salvación. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar concluye con esta palabra. Bendiciones, nuestro precursor, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. 1000 años antes de Cristo, ya David exclamaba por ese que era su esperanza cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Salmo 91, 1 al 2. O sea, de 1000 años antes ya él hablaba de ese que iba a ser su castillo, su esperanza, y sabía que era que no se movía, que era firme para siempre. Y hablaban, la palabra está llena de esa verdad que venía y que venía a manifestarse. Y ya clamaban a ese Dios verdadero, a ese Dios eterno, a ese compromiso que era inmutable, que no iba a cambiar, que no era negociable, era una vez y para siempre. Una vez y para siempre, cuando el Señor te otorga, cuando el Señor te trae a los pies de Cristo y te da la voluntad del querer jurar por su nombre y reconocerlo en tu vida, y entonces Él te da salvación y te da vida eterna. Ahí mismo queda eso sellado, una vez y para siempre. Ya hay todas las condiciones que se den en tu crecimiento y todo, el Señor va a ir trabajando contigo en eso, pero Él dijo que te tenía en su mano y que no te perdería. Creemos en la palabra de Dios, creemos en la confianza que Él nos da para nuestra salvación, creemos en lo que se nos está enseñando acerca de ese sacerdocio, que es el sacerdocio nuestro, por el cual nosotros hemos sido tomados en cuenta y hemos sido hechos parte de un pacto del Señor que hace con cada uno de nosotros, con cada uno de los creyentes. Es que hay un pacto, y esos pactos no se mueven, son irrompibles. Lo que el Señor decide se va a cumplir, lo que el Señor hizo se va a cumplir, y es por eso que tenemos esa seguridad, y que en Hebreo nos deja saber las herramientas que tenemos para poder decir lo que el Señor dice de nosotros que nosotros somos, esa seguridad que hay en la salvación y esa seguridad que hay en los creyentes de que somos eterno en Cristo Jesús. Bendiciones, amados, y saben que pueden compartir nuestro video a través de la herramienta de YouTube. Ahí está CISA, La Verdad Raya TV, y ustedes pueden compartirlo y mandarlo para todas las naciones, porque eso es lo que estamos cometidos, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Cuando usted lo hace, usted está haciendo su parte, y de verdad que esa bendición llega a muchos, y usted parte también de la bendición y también es bendecido. Bendiciones, amados, y hasta el próximo viernes y sábado, en que estaremos impartiendo nuestra clase bíblica acerca de la palabra de verdad. La palabra es la verdad, y la verdad es Cristo, y Cristo es la vida, y vida en abundancia. Bendiciones. Laura, Dios te bendice grandemente. Hasta la próxima.